es lo trágico? Que era consciente de su miserable condición de proletario de los dioses. ¿Cuántas personas en pleno siglo XXI son ese Sísifo moderno, siendo actores de su tragedia y que están conscientes de ella, pero que no hacen nada para salir de la miseria en la que viven, trabajando en aquello que les parece un tormento sin fin? Trabajo del que se quejan a diario, pero al que se dirigen a paso lento, y que siendo conscientes de ser proletarios no tienen conciencia de clase. Trabajadores con rostro de piedra, atados a un trabajo tan inútil como subir a cuestas una piedra una y otra vez. Su vida que no tiene ningún sentido, al igual que el trabajo que desempeñan. Prometeo, por otro lado, si mientras con Camus evidenciábamos el tormento por repetir una y otra vez una acción inútil, con el mito de Prometeo que está en Esquilo, podemos percibir la misma dimensión del tormento repetitivo, ambos como consecuencia de un acto del que conscientemente no sabían sus consecuencias. ¿En qué se parecen Prometeo y Sísifo y por qué me interesaron ellos dos en específico? Por el tema de la repetición. Algo que de manera paradójica le he estado dando muchas vueltas con respecto a la teoría, en cómo hace un abordaje Freud, cómo lo trabaja Lacan, pero que Freud se topa con el asunto de la repetición y lo hace cambiar prácticamente su postura teórica, ¿no? En 1920 es ahí donde se le cruza el más allá del principio de placer. No solamente esto relacionado a la muerte, sino más bien al asunto de la repetición. Si hay, con Camus, o se evidenciaba este tormento por repetir, con Prometeo también. Estos dos son actos inconscientes, donde el sujeto no se reconoce en lo que hace como el actor principal. No fue Zeus quien encadenó a Prometeo y Sísifo. A Prometeo lo encadenan porque ve cómo Zeus se lleva a una mujer. Llega el padre de esta mujer, pregunta quién se la llevó y él dijo fue Zeus. Y entonces Zeus lo castiga poniéndolo en la piedra. No fue Zeus quien los encadenó, son ellos mismos quienes se encadenaron sin saberlo, tal como Edipo, que por huir de su destino lo forja sin saberlo. Por tal motivo, Freud menciona que la repetición no deliberada es un factor que vuelve ominoso lo angustiante, imponiéndose así el sentido de lo fatal e inevitable que en lo ordinario podría haberse percibido como casualidad, y que más bien, como nos menciona Freud, es causalidad. Esta es una lectura pues también algo existencialista, ¿no? Desde Sartre, donde no hay un Dios, donde no hay algo que nos preexista, donde no hay un destino, sino que nosotros hacemos ese destino. Lo trágico es cómo se hace ese destino en los actos sin saberlo, cosa que en Sartre es más bien algo de la conciencia. Yo soy consciente de mis actos y entonces yo forjo mi destino en aquello que yo hago, ¿no? Una postura muy logoterapéutica, incluso como con Víctor Frank. Acá, en esta posición, con esos actos inconscientes, es aquello que yo no sé y que sin saberlo estoy haciendo mi destino. Nuestro destino, y para terminar, concluyo con esto, nuestro destino no es casualidad, es un constante retorno del que a manera de Prometeo y Sísifo, nosotros somos protagonistas y antagonistas de nosotros mismos. Muchas gracias por tu participación. Es muy interesante la propuesta que tú tienes sobre referente a los trabajadores, de cómo refiere este mito a la modernidad, ¿verdad? Bueno, enseguida vamos a dar paso a uso de la palabra a Uriel Lima, quien es psicoanalista, miembro también del equipo Late. Se encuentra ahí por ahí Hola. Uriel Lima. Sí, gracias. Aquí estoy. Bueno, pues muchas gracias, Cristina, a Late por la invitación nuevamente para seguir trabajando y reflexionando. Originalmente mi texto se iba a llamar Orfeo, pero después ya no me gustó, entonces le cambié el nombre. Entonces se llama Orfeo,
los ritos órficos y la práctica psicoanalítica. Entonces comienzo a leer y empiezo. Es una cita, dice: la mitología busca reconstruir una ideología entendida como una concepción y una apreciación de las grandes fuerzas que, en sus relaciones mutuas y su justo equilibrio, dominan el mundo, naturaleza y sobrenaturaleza a la vez, los hombres, la sociedad, y hace de ellos lo que deben saber. Esta cita es de Jean-Pierre Bernard, uno de los grandes estudiosos de la mitología griega, mito y religión en la ciencia antigua. Es la única cita que voy a darles el referente. Si no, pues ya saben, compran el libro, ahí viene todo. Comienzo ya con la lectura del artículo. Como sabemos, la religión en la antigua Grecia era de índole bipartita. La religión oficial era lo que los estudiosos han denominado como la religión cívica, y por el otro lado, una religión no oficial. A esta se le nombró la religión de los misterios. Por un lado, la religión cívica tenía como modelo la representación de los dioses y el culto dado por Homero, que está orientada al culto de los dioses politeístas, que son los más conocidos. La religión cívica puede categorizarse ampliamente como una religión naturalista, es decir, dejarse llevar por la naturaleza representada por los dioses, y no buscaba que el hombre se elevara o que elevara su espíritu, simplemente estaba ahí. Pero también en la religión de los misterios había abundantes dioses no tan famosos. Eran dioses anteriores a los dioses de la religión pública o cívica. Son Zeus, Hades y Poseidón. Una de las diferencias entre estas dos es la concepción del hombre, el sentido de su vida y el destino de sus últimos días, o su destino en general. Las líneas de la dirección de la religión cívica no concordaban del todo con el pueblo griego, y es por ello que la religión de los misterios se mantuvo a la par de la religión cívica, pero de manera clandestina, no ilegal, simplemente clandestina, y en pequeños grupos restringidos que solamente ciertas personas podrían participar. Entre estos pequeños grupos de la religión de los misterios se encuentra el orfismo, o los misterios órficos, que sobresalió más que otros y tuvo una mayor influencia en la vida cotidiana griega y en el pensamiento filosófico posterior. ¿Pero de dónde viene el nombre orfismo? Todo apunta al poeta Tarcio llamado Orfeo, que se cree que fue su fundador. Pero ¿quién fue Orfeo? Orfeo fue hijo de Apolo y la musa Calíope, amante de Eurídice y el fundador de la teología entre los griegos, que instituyó su vida y su moral en el primero de los profetas y el príncipe de los profetas. El orfismo, en la civilización griega, un nuevo sistema de creencias y una nueva interpretación de lo que era la existencia humana. Como sabemos, en la religión griega pensaba al hombre como un ser mortal que con su muerte pone fin a toda existencia. El orfismo, por su parte, proclamará la inmortalidad del alma y concibe al hombre como un esquema dualista, cuerpo material y alma divina. Parece ser que esta idea se le adelanta al buen Cartesius. Entre sus preceptos básicos tenemos, número 1, en el hombre habita un principio divino llamado daemon, que ha caído en un cuerpo material por causa de una culpa original. 2, este daemon no solamente es preexistente al cuerpo, sino que además está destinado a reencarnar para expiar su culpa original hasta lograrlo. 3, los rituales y prácticas que llevaban a cabo era la única forma de poner fin al ciclo de reencarnaciones y así poder liberar al alma y al cuerpo, ya que el alma, que está en constante reencarnación, sufre en esta vida y en su cuerpo material que habita hasta el momento que tenga una vida virtuosa, que rompa con sus pasiones o con lo que su naturaleza corpórea le exige para elevar su alma. A esto se le consideraba la purificación. Al realizar la purificación mediante los ritos de los misterios, hay una recompensa en el más allá, como también hay una serie de castigos, volver a reencarnar. Dentro de los ritos que llevaban a cabo en el orfismo, tenemos la catábasis, que es un viaje hacia abajo, a las profundidades, y que tiene consecuencias existenciales. Recordemos que a Orfeo se le recuerda por su descenso al Hades para recuperar a Eurídice y su trágico final, de su viaje al Hades y de su vida. Esta catábasis es una asociación al regreso, al eterno retorno
a lo anterior a la existencia. El orfismo, en su forma desarrollada, rindió culto a Apolo y a Dionisio, pero hay investigaciones que sugieren que en realidad se adoraban a Tagreo. No es un dios conocido. Y es precisamente este mito primordial que explica un origen de los hombres, y allí la culpa que se debe expiar. Orfeo, que no es el único, es un viajero que viajó hacia el más allá, a las profundidades en la búsqueda de algo que perdió. No hay que olvidar que el incidente de Eurídice hasta cierto punto es causado indirectamente por Orfeo, y se encuentra que no es posible recuperarlo, está perdido para siempre. El ofrecimiento de Hades hacia Orfeo no es Eurídice, ni su psique, ni su recuerdo, sino solamente una imagen, un replicante, un semblante de su amada, un simulacro, una sombra, diría Platón. Orfeo intentó engañar a los dioses, a Hades especialmente, pero no se puede engañar a los dioses. Un pequeño apunte que retomaré al final. No solamente me refiero aquí a Eurídice como eso que intentó recuperar y obtener Orfeo. Hay un más allá. Como hemos desarrollado anteriormente, los ritos órficos pertenecen a la religión de los misterios y fueron determinantes en el pensamiento griego y ha perdurado a través del tiempo. No solamente influyó en la filosofía griega presoclática, Pitágoras y Tales de Mileto, sino también en la filosofía clásica, Platón e inclusive Aristóteles. En el cristianismo, con esta lectura neoplatonista, en diferentes concepciones cosmológicas y metafísicas posteriores. Una lectura de la metáfora del mito de Orfeo y de los ritos órficos es que iniciamos en la superficie, en el mundo vivo, en la racionalidad, en la conciencia, en el iluminado logos, que es apolíneo, pero con el catábasis nos adentramos en las profundidades, al mundo de lo no vivo, a lo irracional, a lo instintivo, a lo funcional, a lo inconsciente, a lo oscuro caos inicial. El opuesto complementario apolíneo dionisiaco es la estructura básica del orfismo. Lo que se puede lograr al realizar en la catábasis no es otra cosa más que la profundización en la oscuridad del propio ser para recuperar algo, para traerlo a la conciencia, a la luz. Pero como suele ocurrir también en la experiencia clínica del psicoanálisis, en la experiencia analítica, al realizar esto, si es que se logra traer a la luz de la conciencia, esto no llega completo. Se desmorona en el tránsito, se destruye su originalidad y su carácter genuino. Una luz de semblantes lo cubre y envuelve. Desaparece cuando se visibiliza, porque ello ya no es. Entonces, dicho esto, retomando un apunte que arriba señalo, el descenso de Orfeo al Hades es una búsqueda de la inmortalidad personal. Es una búsqueda que no tiene consistencia, pero sí un sentido particular de Orfeo mismo, que se desdobla el mismo en una encrucijada narcisista que lo lleva a la muerte, para salvar a su amada, para poder continuar viviendo sobre el amor, la mirada y el reconocimiento de Eurídice. El retorno de lo reprimido nunca es repetición, pero sí es reproducción y reelaboración. Fijar la mirada al pasado nos acarrea ruina y melancolía. No se puede recuperar lo que se ha perdido desde un inicio. Se ha perdido para siempre. Esto que se ha perdido para siempre desde lo órfico y desde el psicoanálisis nos conlleva acaso a un reencuentro con una evocación de nuestra naturaleza innata, espontaneidad animal, precultural, con el sentimiento oceánico que propone la teoría freudiana o lo real lacaniano. Falta una pieza para cuadrar esta aporía, porque los misterios órficos y el psicoanálisis no son naturistas. La cuestión del hombre con lo sagrado es indudable. Esta declaración puede alarmar al querido lector oyente, pero rastreándolo etimológicamente, la palabra esta y sus diferentes derivaciones, santificar, santo, sacrilegio, sacrificio, etc., se origina de la raíz indoeuropea sac y denota a algo o alguien que satisface todas las reglas para que pueda ser venerado o interceder entre los humanos y los dioses. La cuestión con lo sagrado no solamente corresponde a una religiosidad, sino a un vínculo que se despliega con un otro, con O mayúscula.
Este vínculo, que sabemos que es de índole de la entidad virtual, opera como una función existencial que constituye nuestra psique. Es decir, en todo sujeto habita un Dios, un otro, que nos es propio y desarraigado a la vez, que nos ilumina y nos oscurece. Los cultos órficos, así como una experiencia analítica, puede generar una catábasis y todo lo que anteriormente expuse, una reconciliación con lo superficial y lo profundo, lo consciente y lo inconsciente, lo sagrado y lo profano, lo mío y lo otro con mayúsculas. Para finalizar, una cita nuevamente de Pierre Bernard, y dice: conoce al Dios que en ti es tú mismo. Esfuérzate en asemejarte en lo posible al Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Uriel Lima. Muy buena intervención. Resalto aquí la idea, ¿verdad?, de Daemon, que preexiste al cuerpo. Es una idea muy, muy interesante que, bueno, deviene aquí de la culpa, ¿no? Nos trae la idea de la culpa en el cuerpo, que esto lo ha visto pues todas las religiones y siempre ha sido un tema de interés para la psicología, y lo interesante aquí es cómo lo abordas desde el psicoanálisis, ¿verdad? Me llamó la atención cuando mencionas el ser trata de recuperar algo, y también que lo que se pierde desde un principio ya es irrecuperable, ¿no? Esa idea es muy interesante. Y bueno, también lo del premio y castigo. El castigo aquí, bueno, tú lo mencionas, es la reencarnación, ¿no? Muy, muy interesante. Felicidades. Gracias, Carlos, gracias. Vamos a darle oportunidad a la palabra a Laura Montero, que nos va a hablar de la caja de Pandora. Por favor, si está ahí por ahí Laura Montero. Aquí ando. ¿Se escucha? Sí, gracias. Sí, adelante. Gracias, Carlos. Gracias, Cristina. Y bueno, pues doy inicio con el texto. ¿Quién no conoce qué contiene la mitológica caja de Pandora? ¿Quién no ha mencionado de una u otra manera a esta caja para poder hacer referencia a conocer lo que no se quería o debía saber? Así somos como humanos, curiosos a pesar de las advertencias. Queremos saber, a veces, a un alto costo. Todo infante es avisado sobre el efecto del fuego al contacto con la piel, de lo que sucede si mete el dedo en los enchufes, sobre si camina descalzo en un terreno de tierra gruesa, sobre meterse a la profundidad del mar sin saber nadar. Sin embargo, también sabemos que son experiencias que muchos aprenden post-práctica a pesar de las advertencias. Otros no. Otros obedecen y no lo hacen. No tocan lo caliente, no se acercan al agua ni al enchufe. Otros detestan caminar descalzo. También sabemos que hay quien, por haber probado una de estas advertencias y visto el resultado a las demás advertencias, mejor ni se acerca. También hay quien experimenta y a pesar del resultado sigue poniéndose en riesgo o buscando el dolor, el riesgo. Hay variedad porque hay subjetividad, y en la subjetividad es donde el sujeto se mueve y el psicoanalista trabaja con el sujeto. El mito tiene en el psicoanálisis una importancia gestante, de igual forma en la cultura. El mito es a lo que se recurrió al inicio de la civilización para explicar fenómenos naturales, y posteriormente hacemos uso de él para explicar fenómenos de la naturaleza humana, el amor, la vinculación, las prohibiciones, etc. Freud creó el mito de El padre de la horda primordial para explicar la prohibición al incesto y el inicio de la cultura, e hizo uso del mito de Edipo para explicar las elecciones amorosas originarias, secundarias, entre tantas y otras más. También hizo uso del mito de Narciso para explicar el narcisismo primario, secundario. Estos son algunos ejemplos, y con la veda que abrió Freud, los psicoanalistas retomamos otros mitos y damos paso a lo que le acontece: analizar, analizarse, analizarlo, analizarnos. Tras las palabras anteriores queda abierta entonces la caja de Pandora. El mito de la caja de Pandora tiene muchas versiones, desde los textos antiguos griegos hasta su versión cristiana, donde Pandora se representa como Eva, la que provoca el surgimiento de todos los males y desgracias del mundo. El rastreo de este mito nos lleva al siglo VIII a.C., escrito por Hesíodo en Trabajos y Días.
de donde se recoge el siguiente fragmento. Pero aquella mujer, al quitar con sus manos la gran tapa de la tina, los dispersó y preparó para los hombres tristes calamidades. Únicamente quedó dentro la esperanza, entre sus indestructibles paredes, bajo los bordes de la tinaja. Y no salió volando hacia la puerta, pero antes Pandora le puso la tapa de la tinaja, por voluntad de Zeus, portador de la égida y amontonador de nubes. Hesíodo hablaba de una tina o tinaja, y es hasta la época clásica que se sustituye el objeto y nombre para convertirse en una caja, lo que hoy comúnmente conocemos. Esta tinaja contenía miseria, calamidades, tristezas y aquello por lo que el mundo es habitado, que corresponda a lo doloroso, aquello que lo aleje de la aletheia, verdad, de la felicidad y un habitar tranquilo. Sin embargo, dependiendo al autor que nos acerquemos, estas reciben un nombre diferente. En Teogonia, Hesíodo narra el origen del cosmos y la descendencia de los dioses de la mitología griega. Nix, personificación de la noche y oscuridad, tiene a Ápate como hija, quien era diosa del engaño, dolor y fraude. Esta tenía varios hermanos, como Oifis, angustia, sufrimiento y tristeza. Moros, es la fatalidad. Eris representaba el desacuerdo y conflicto, la discordia, entre otros. Pero Ápate solía estar acompañada de los pseudólogos, las mentiras. ¿Y quién habitaba tal tinaja? Ápate con sus acompañantes, los pseudólogos, junto a sus hermanos Moros, Oifis y Eris, es decir, angustia, sufrimiento, fatalidad, discordia y mentiras, esas que se dicen también como calamidades de la humanidad. Pero son calamidades de la humanidad per se, o bien habitan en cada quien y se representan por consiguiente en la humanidad. Y es que, ¿qué de la humanidad no es sino por el hombre? Trataré de desarrollar estas cuestiones a continuación. Inicialmente decía que en psicoanálisis el uso del mito es gestante y ahora agrego que también es esclarecedor. Nos ayuda a comparar, confrontar y aclarar. Pienso en la caja de Pandora como la psique humana. Pandora es modelada como mujer por Hefesto, por mandato de Zeus. Afrodita se encarga de darle sensualidad. Hermes le otorga la seducción, inconstancia en su carácter y mentiras. Pandora es creada por castigo, para una venganza, para que reciban un imaginario de belleza que tras esa fachada se encuentran las desgracias. Y aquí viene la comparativa o parecido. En la primera tópica del aparato psíquico propuesto por Freud aparece lo consciente, preconsciente e inconsciente. Y Pandora podría ser esa belleza externa como lo consciente, aquello que se ve y que está filtrado. Sin embargo, aquello que trae detrás, aquello que no se ve a primera vista, aquello definido como las desgracias, puede pensarse como lo inconsciente y preconsciente. El analizante llega a su primera sesión sin saber bien en qué consiste eso del análisis. Puede fantasear acerca de qué encontrará ahí, pero algo está claro, que no sabe lo que no está del todo claro. Las resistencias jugarán un papel muy importante, donde con todo su esfuerzo, hasta sacar humo y rechinar cadenas, ese analizante, a pan dorado, se mostrará como lo más bello, a pesar de las desgracias que ahí lo traen. Pero, ¿qué no es acaso el propio proceso analítico el encargado de abrir el contenido de esa tinaja que trae el analizante embadurnado de crema marca Pandora? Una vez abierta esta tinaja, esa caja, el analizante comienza a transitar que, para su desgracia, lo último que aparece es la esperanza. Está, pero escondida, y por lo tanto, una vez abierto el ánfora, el dispositivo analítico comienza a funcionar. Ápate, como la diosa del engaño, dolor y fraude, está ahí, como los imaginarios que nutren las fantasías del analizante para soportar algo que se está cayendo y tratará de sostenerse con pinzas para no caerse, ni él ni lo que trata de sostener, entre comillas. Se presenta como todo aquello que el sujeto quiere que siga adelante por doloroso que sea, porque más vale malo conocido que bueno por conocer, porque no conoce hasta el momento otro camino y por eso está ahí, para deconstruirlo. Ápate viene acompañada de la tinaja por los pseudólogos, las mentiras, que, ¿por qué no pensarlos como los recuerdos encubridores que tiene el analizante para evitar hablar o enfrentar a esa bella Pandora, es decir, lo consciente? Pues al final de cuentas ahí, en esa caja, también está Moros, la fatalidad,
y aparece justamente cuando los recuerdos encubridores o pseudólogos, si se permite esta comparativa, empiezan a esfumarse, cuando el mar se calma y las olas se retiran y el agua permite ver en su tranquilidad lo que hay en el fondo. Ese camino hacia la profundidad está representado por Moros, la fatalidad. En un primer momento no sabrá qué hacer, por eso su presencia fatal hasta que aparece Eris, recordando que representa el desacuerdo, conflicto y discordia. Eris en su conflicto y desacuerdo tratará de sostener a los pseudólogos, a los recuerdos encubridores, pero la discordia, Eris, cobrará entonces más fuerza al aparecer Oisis, angustia y sufrimiento, pues la hacen dudar, ni entre ellos pueden vivir consigo. No caben en el mismo lugar a pesar de su hermandad, y por ello agradecen la apertura de la caja a Pandora, quien nos libera. Curioso que sean descritos como los males y desgracias de la humanidad, las penurias, mismas que si vemos en este escrito, al compararlo con la psique humana, es necesaria abrir dicha caja. Por lo tanto, ¿podría el mundo vivir sin dichas desgracias a pesar del sujeto? Decía entonces que Pandora es esa bella consciente que tiene curiosidad y acude a análisis, que más que desgraciada por abrir la caja, en esta comparativa con el analizante, sale ganando y no perdiendo como en el mito. Esa caja que se presenta como bomba de relojería y que solamente por curiosidad va a ser abierta y quedarán expuestas estas desgracias que tendrán que tomar un camino diferente al que tenían mientras estaban contenidas, entre comillas. Ahora, el mismo proceso analítico y el dispositivo serán los contenedores, la caja. Pero hay algo más que no puede pasarnos por alto. Pandora es mujer y es un encargo que se le hace a Hefesto de ser modelada como tal, con los encantos característicos por los que se conocen en la mujer. En este tenor supongamos a una Pandora en la posición femenina, esa posición que propone Lacan para la escucha analítica. En esta comparativa Pandora será la analista, solamente como posición femenina. Esto implica, dirá Lacan, y cito textual, ellas saben de eso tanto más por el solo hecho de ser una mujer, que es precisamente eso por lo que me saco el sombrero ante ellas. Su categoría con respecto al inconsciente es muy evidente de una fuerza mayor. Ellas están menos trabadas con eso. Ellas tratan eso con un salvajismo, una libertad de movimientos que es completamente sorprendente. Las analistas mujeres están ciertamente más a gusto respecto al inconsciente. Cierro la cita. Pandora, si la colocamos en esa posición femenina, posición de analista, se siente cómoda y efectivamente trata la caja, la tinaja con un salvajismo y libertad sorprendente. Y por supuesto que esa curiosidad que describe Hesíodo es esa misma que podemos ver cuando abre la caja, como ese estar a gusto y menos trabadas, que refiere Lacan. También propone que el hombre sirve de relevo para que la mujer se convierta en ese otro, mayúscula, para sí misma, pero lo es para él, como lo es para él, perdón. Es decir, que también es cierto que ella debe recurrir al falo, para no quedar ahí, asida, alcanzada por lo real. Años más tarde, Lacan aclarará que, precisamente por eso, cito textual, las, entre comillas, mujeres, que ellas sí existen, son las mejores analistas, las peores ocasionalmente, a condición de no aturdirse con una naturaleza antifálica de la cual no hay la menor huella en el inconsciente. Ellas pueden escuchar lo que de este inconsciente no tiene ganas de decirse, pero que tiene que ver con lo que de él se elabora, como procurándoles el goce propiamente fálico. Por lo tanto, tenemos a una Pandora que abre tranquilamente la caja, hasta con ganas podría decirse, sin miedo, y deja salir lo que deba salir, por lo que se teje y elabora, pero eso sí, quedando ahí y procurando ese goce propiamente fálico de todo lo que aparece, para rezagar a una esperanza que no ha sido invitada a ese convite. Dos Pandoras, una como psique humana y otra como posición femenina del analista. Las dos curiosas, las dos ávidas de saber. Un sujeto a su vez que se presenta entero, entre comillas, con curiosidad y abrirá una tinaja de la que salen los males, que serán tratados y escuchados por Pandora, o bien Pandora será quien abra la caja.
Muchas gracias. Muchas gracias, Laura Montero. Muy interesante tu intervención. Aquí, bueno, resalto mucho lo de Pandora con similitud a Eva, los males del mundo, ¿no? Que genera los males del mundo. También resalto mucho lo de la mujer sensual, creada por castigo, que, bueno, en esencia, pues tiene mucho que ver con la idea psicoanalítica, con la primera tópica de Freud, que tú mencionabas muy bien. Me interesa mucho también lo que comentas de el mal encerrado en un espacio, que lo relacionaste con como si estuviese encerrado en el inconsciente. Y bueno, me quedo también con la frase de Freud, perdón, de Lacan, donde nos menciona el hombre es relevo para que la mujer se convierta en el otro. Gracias. Bueno, vamos a dar la palabra. Fíjense, por ejemplo, los colegas que han estado interviniendo con texto en pantalla no podían tener más de 10 minutos porque son 1200 palabras. Y son textos súper enriquecedores, en mi opinión. Son textos que realmente uno aprecia mucho porque van al grano, pero en 10 minutos dicen muchísimas cosas. Eso pasa también con los monólogos femeninos. La gente no se puede pasar de tiempo porque el vídeo dice cuántos minutos son. En cambio, cuando la gente lee sus textos y no ha tenido la posibilidad de darse cuenta de que en el cronómetro 1200 palabras es lo que corresponde a 10 minutos, pues a veces se pasan y digamos que para los que han tenido el respeto de no pasarse, pues no viene bien que otros se pasen. Entonces lo comento porque es algo importante por el respeto de todo nuestro equipo de trabajo. Y bueno, pues vamos a pasar a la clausura del evento. Yo me siento muy contenta de haber estado con todos ustedes. Ha sido para mí un gran honor, un placer, un evento más de LATE, el primero de nuestro curso de septiembre. Vamos a tener 11 eventos más en el mes de septiembre y pues son eventos súper importantes porque vamos a tener el de fanatismo con un grupo de franceses, vamos a tener el de incesto con otro grupo de franceses. Son eventos muy importantes y muy fuertes porque son de mucha actualidad. Vamos a tener también nuestro evento de pasaje al acto asesino. Yo especialmente le tengo muchísimas ganas a ese evento porque siento que es un evento novedoso, que vamos a tener personas de muchas formaciones hablando aquí. Va a haber incluso estudiantes de cine y personas que se acaban de recibir de la universidad, cineastas, y creo que va a ser súper enriquecedor porque son personajes tomados, algunos de la ficción y otros son asesinos que han existido en la vida real. Así es de que va a ser bien interesante para quienes quieran conectarse, estar aquí con nosotros en el pasaje al acto asesino. Lo vamos a hacer el sábado, así es de que tendremos un poquito más de tiempo. Y bueno, yo ya hablaré con los colegas para pedirles de favor que revisen sus textos, porque somos en cada uno de los eventos, pues somos más de 20 colegas. Entonces, pues para que tengamos ese respeto a nosotros mismos y a los demás colegas que están en los eventos. Y le voy a dar la palabra a Carlos López, que me va a ayudar a clausurar en este primer evento que él, como parte del equipo de trabajo de LATE, está iniciando con nosotros. Les recuerdo que mañana tenemos tertulia para Diván con Monique Lauret, una psicoanalista de Toulouse, francesa, que nos va a hablar sobre la película Parásitos. Y no quiero dejar de decir que me siento muy honrada con la presencia de Manuel Constantopoulos y de Giovanna de Sala. Ellos no hablan el español, probablemente no lo entienden del todo y se han quedado desde el principio hasta el final en todo el evento. Merci beaucoup, cher Emmanuel, pour être là. Je sais que tu peut-être ne comprends pas très bien l'espagnol. Tu as resté tout l'événement. Je te remercie de tout mon corps. Aussi, Giovanna de Sala, je remercie beaucoup. Y les agradezco a todos los colegas mexicanos, españoles y los que se han conectado de otros lugares. Le paso la palabra a Carlos López. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos mañana los que se conecten. Gracias, Cristina. Ya nada más para ser muy breve y finalizar, ¿verdad? Quiero agradecer a todos por su trabajo y también, bueno,
Sobre todo, bueno, hablar de leyendas y de mitos es siempre hablar de lo humano, de lo divino y de lo que nos conecta con lo terrenal. Es muy importante para los griegos la fuerza femenina, ¿verdad? Sobre todo expuesto en Artemisa. Y también en los griegos refleja mucho la fuerza del amor en los mitos. Entonces, bueno, todas sus perspectivas de ustedes fueron muy valiosas para mí. Yo siento que estoy en un proceso de aprendizaje. Sin embargo, agradezco mucho a todos ustedes el que hayan expuesto sus visiones y sobre todo a través del psicoanálisis, que es algo que nos une a todos, independientemente de la región, el idioma, y es algo que seguramente Freud, si estuviese vivo, estuviera muy orgulloso de todos nosotros, ¿no? Siempre aprendiendo de todos ustedes, muchas gracias. Y bueno, también comunicarles que este coloquio va a ser transmitido en Zona Psique, en YouTube, ha sido grabado, y pues agradezco a todos su participación, muchas gracias. Así que antes de subirlo, Carlos se va a poner en contacto con cada uno de ustedes para que le autorice a subir el video a su Zona Psique, que es un programa que él tiene en YouTube. El que no lo quiera autorizar no tiene por qué hacerlo. Respeto y libertad, queridos colegas. Muchísimas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima.